Hola otra vez, ¿cómo estás, querido oyente? Espero que estés disfrutando de nuestra emisora y aquí estamos nuevamente para continuar con la segunda exposición que habíamos dejado refiriéndonos al tema de que si hoy tenemos o seguimos teniendo apóstoles. Les presento a mi compañero Gustavo, donde juntos analizaremos si esto es bíblico. Juntos vamos a escudriñar las escrituras para saber qué nos dicen. Y la pregunta que te hago, ¿seguimos teniendo apóstoles en la actualidad? ¿Has escuchado hablar a personas que se hacen llamar apóstoles en tu congregación? Hola audiencia, hola Alicia, ¿qué cuentan? Que el Señor les bendiga y como siempre es grato para mí acompañarles y compartir lo que Dios nos dice en su palabra, como materia pendiente de lo que ya habíamos expuesto sobre si hay o no apóstoles hoy en día. Vamos a seguir leyendo la Biblia y conocer más de lo que nos declara las Escrituras. Y para esto citaremos los requisitos para el apostolado. Comencemos. Cuando llegó el momento de reemplazar a Judas, el apóstol Pedro dejó explícitamente cuáles eran las condiciones que un apóstol debía cumplir. Esto lo leemos en Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Podemos inferir entonces que los requisitos para ser apóstol eran: 1. Haber estado con el Señor Jesús desde el comienzo hasta el final de su ministerio terrenal. Segundo, haber sido testigo de su resurrección. Tercera, haber recibido directamente de él la comisión de predicar el Evangelio. Matías, el apóstol elegido después de haber echado suertes. Así lo leemos en Hechos 1, versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Cumplía con los dos primeros, pero no había sido comisionado personalmente por el Señor. Es llamativo que esta elección se llevó a cabo antes de que viniera sobre los discípulos el Espíritu Santo y que se realizara por un medio nunca utilizado en el Nuevo Testamento. Por otro lado, es destacable el hecho de que cuando murió el apóstol Santiago, no se intentara volver a completar el número de apóstoles buscándole un reemplazo. Sí, Alicia, tal como lo decís, pero pasemos ahora a el apóstol menos pensado. ¿Te imaginas de quién estoy hablando? Pablo nunca había caminado con el Señor. Es más, era un ferviente enemigo del Evangelio. En Filipenses, capítulo 3, versículos 5 y 6, él expresa: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo; en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sin embargo, este adversario de la justicia, mientras estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue llamado por Jesucristo, recibiendo una dramática transformación en su vida. Todo esto lo pueden leer en el libro de Hechos, capítulo 9. Si bien Pablo no había estado con el Señor durante su ministerio terrenal, fue testigo de su resurrección, ya que el mismo Jesucristo se le apareció y fue comisionado por él. Citamos algunos pasajes sobre esto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, versículos del 3 al 6. En Hechos 9, versículos 15 y 16. 16 leemos: El Señor le dijo: Ve,
porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En 1 Corintios 15, versículo 8, se nos dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, cosa que dejaba bien en claro en sus escritos como Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gálatas 1, versículo 1 y 2, en 1 Corintios. 1, versículo 1 expresa, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, y en 1 Corintios 9, versículo 1, leemos, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Qué hermosos pasajes que nos escribió Pablo dando a conocer su condición como apóstol. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito por ellos y por gente que estuvo en contacto directo con ellos. La doctrina apostólica fue inspirada a estos hombres por el Espíritu Santo y nada se puede agregar a lo que Dios ha revelado a través de ellos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21, expresa, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Gustavo, una pregunta a todo lo que venimos repasando. ¿Este nivel de autoridad cesó cuando murió el último de los apóstoles? Es que nadie puede reclamar ese grado de eminencia. Ellos sirvieron en ese momento en particular y bajo condiciones específicas que nunca se repetirán. El cimiento fue echado, solo queda edificar sobre él. Veamos el caso de Ignacio, pastor de la iglesia de Antioquía, de la que unos años antes había salido Pablo para extender el cristianismo por Europa. Este hombre fue llevado a Roma custodiado por 10 soldados para ser echado a las fieras. Durante el trayecto, envió cartas a las iglesias animando a permanecer fieles a los hermanos. Ignacio, quien había escuchado el evangelio de boca de los de Pedro y Pablo, escribió, no os doy mandatos como Pedro y Pablo. Ellos son apóstoles. Yo no soy más que un condenado a muerte. La historia del cristianismo está llena de nombres de hombres cuyas vidas sirvieron extraordinariamente para el progreso del evangelio. Sin embargo, no se atribuyen el título de apóstoles. El significado de otros apóstoles es que, aunque en la Biblia se utiliza, en ciertas ocasiones, el término apóstol para referirse a otras personas, es evidente que no se los está equiparando con los 12. Vamos a citar varios pasajes que habla de esto. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces. Hechos 14, versículo 14. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 1, dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siguiendo con 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6, expresa, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y en Romanos 16, versículo 7, expone, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. También se refieren a personas que fueron comisionadas y enviadas para hacer un trabajo especial. El vocablo apóstol es usado como mensajero,
comisionado. En 2 de Corintios capítulo 8, versículos 22 y 23, leemos: Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. En Efesios 4, versículo 11, expresa: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué nos podrías decir sobre el don apostólico? Los dones mencionados en este pasaje difieren de los que se hablan en 1 Corintios 12 y Romanos 12, en que no son dados por el Espíritu Santo, sino por Cristo. No se trata de dones esporádicos, sino residentes, es decir, que están permanentemente en la persona, de tal manera que la misma persona es el don. Una traducción más clara es la siguiente: tomada de la versión Palabra de Dios para Todos, así leemos el pasaje de Efesios 4, versículo 11. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Cristo constituyó a unos ser apóstoles y a otros ser pastores. Ahora bien, si el Señor constituyó a alguien como pastor, ¿puede ser promovido al cargo de apóstol por los hombres? ¿Por qué causa se podría modificar lo que Cristo mismo determinó? No vemos este tipo de cambio de ministerio en la palabra. Pedro, por ejemplo, fue constituido apóstol sin ningún antecedente ministerial. El propósito de estos dones es el crecimiento espiritual de los santos. Así lo expresa Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La madurez de los miembros es esencial para evitar el ataque de los engañadores, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Efesios 4, versículos 14 y 15. Es muy importante para la salud espiritual de la Iglesia identificar estos vientos de doctrina y a los hombres astutos que emplean artimañas de error. Este sí que fue un tema interesante para analizar, compañero, ya para darle un cierre a todo lo que veníamos exponiendo. La gran pregunta es: ¿hay apóstoles en la actualidad? Y ante esta cuestión surgen más preguntas. ¿Por qué el don estaría vigente hoy y no en los 19 siglos anteriores? Si es un agente fundamental para la unidad de la Iglesia, ¿cómo Dios permitió que estuviera tanto tiempo inactivo? Hay evidencias de que la unidad de la Iglesia se ha fortalecido desde el surgimiento de este movimiento o, por el contrario, se ha resquebrajado. Es evidente que el llamado ministerio apostólico actual difiere en mucho del que hablara el Señor Jesús en Mateo capítulo 10. ¿Qué parte tiene la recomendación de Jesucristo? Cuando lo leemos en Mateo 10, versículos 9 y 10, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Donde observamos que los ministerios están llenos de lujo y ostentación hoy en día, ¿cómo congeniar de gracia recibisteis, dad de gracia, con las exhortaciones a sembrar, ofrendar a cambio de milagros? ¿Qué hay de las advertencias sobre persecuciones, traiciones y aún muerte contra las demandas de reconocimiento, respeto y honra a la autoridad del apóstol? Por último, ¿es viable que Dios haya levantado un ministerio para edificar su iglesia,
diferente al que ha revelado en las Escrituras? Creemos que no. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15 expresa: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en Apocalipsis 2, versículo 2, expone: yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Qué pasajes tremendo los que nos leíste, es para meditarlo una y otra vez. Bueno, hasta aquí te expusimos este estudio sobre si seguimos teniendo apóstoles hoy en día. Espero que te haya sido de edificación y te invitamos a escuchar el Evangelio de Mateo capítulo 10. Nos despedimos y seguí disfrutando de nuestra emisora y que tengas un bendecido día. El Evangelio según Mateo, capítulo 10. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes: primero Simón, también llamado Pedro; luego Andrés, el hermano de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo; Juan, el hermano de Santiago; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo, el cobrador de impuestos; Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo; Simón, el celote; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a la siguiente. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Los alumnos no son superiores a su maestro,
y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro, y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, pues no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al Padre, quien me envió. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa.